Empezamos en 3, 2, 1. Buenas noches, estimados amigos de Punto de Encuentro. Este es su espacio Contacto Político. Mi nombre es Diva Rivas y estoy muy agradecida y contenta de poder estar con ustedes esta noche. Nuestro invitado el día de hoy es el ex canciller Rodríguez. Perdón, ¿se me escucha bien? Se escucha muy bien. Buenas noches. Nuestro invitado el día de hoy es el ex canciller Miguel Rodríguez Macay. Bienvenido, ex canciller. Diva, buenas noches con todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Faltaba más, querido estimado ex canciller. Esta noche es muy importante poder tenerlo acá para conversar precisamente del tema que nos tiene muy preocupados y acongojados a todos a nivel mundial. Este último sábado, una oleada de ataque, de respuesta sobre la Franja de Gaza como respuesta de Israel ante el terrible ataque sufrido por la organización terrorista Hamas. Mi primera pregunta sería, para entender un poco de la naturaleza de esta organización terrorista, ¿no? ¿Por qué no se puede, por ejemplo, separar del Estado de Palestina en el sentido de que la autoridad máxima de Palestina ha dicho que ellos tienen derecho a una legítima defensa? ¿Por qué ¿por qué no condena este ataque el Estado de Palestina y más bien parece que estuviese unido a él, ¿no? Hamas y Palestina parecen que tuvieran una unión, ¿no? ¿Por qué no es diferente esto? De Esa es más acuerdo. mi confusión, ¿no? A ver, no te preocupes. Creo que lo primero que tendríamos que decir es que el pueblo de Palestina, no hablo del Estado todavía, el pueblo de Palestina comprende a quienes viven en Cisjordania y a quienes viven en la Franja de Gaza. Cisjordania y la Franja de Gaza no están juntas, están separadas, ya te explicaré luego por qué. Y entonces, el pueblo de Palestina, luego de 1947, que las Naciones Unidas dio la resolución 181, por la cual en verdad se crea el Estado de Israel y el Estado de Palestina, los israelíes aceptan y por tanto se constituyen en Estado porque declaran su independencia con Ben Gurión a la cabeza en 1948, o sea, el 14 de mayo siguiente. Los árabes palestinos no aceptan. Entonces viene una situación muy complicada, se van a una guerra que fue la guerra de los 6 días, y como consecuencia de la guerra, que Israel toma todo el Sinaí. Luego vienen procesos donde Israel es verdad retrocede, pero no del todo. Al retroceder, pero no del todo, es que quedan separados Cisjordania y la Franja de Gaza, donde está el pueblo de Palestina. Ese pueblo de Palestina estuvo en verdad como una sola unidad muy compacta desde que fuera la Organización para la Liberación de Palestina con Yasser Arafat, luego constituida en la Autoridad Nacional Palestina, también con Yasser Arafat. Vino los acuerdos de Oslo en 1993 entre Palestina e Israel. Israel en ese tiempo estaba con Isaac Rabin, y entonces lo que seguía era la constitución del Estado de Palestina. Muere asesinado Isaac Rabin por un nacionalista judío, y luego en el 2004 muere, para algunos envenenado, una muerte muy misteriosa, Yasser Arafat. En verdad que todo ello en el año 2005-2006 deteriora la vida interna palestina, y hay elecciones en el frente palestino y gana las elecciones, fíjate tú, el Hamas, que es un grupo terrorista y que gana las elecciones en Gaza,
controla Gaza. Y se constituye un nuevo gobierno en Palestina, es verdad, donde asume Abu Mazen, el actual presidente, pero tenemos que decir las cosas como corresponden, bastante debilitado y sin control sobre Gaza, donde está el Hamas. En verdad que en Palestina como tal han habido dos grupos, digamos, extremistas que han actuado. El Al-Fatah, que era el brazo donde estaba Yasser Arafat, y el Hamas, que hoy controla la franja de Gaza. Se reconciliaron estos dos grupos que estaban en pugnas, pero hoy el Hamas tiene un libreto propio, está subvencionado, apoyado por Irán, que es un país islámico, pero no árabe, son persas, que apoya al Hamas, y el Hamas entonces ha llevado adelante esta incursión terrorista invasiva en espacios de Israel del último fin de semana. Entonces, así explicamos cómo está Palestina dividida, ¿no es cierto? No hay una unidad de compacto. El presidente de Palestina no tiene control, y entonces, claro, tampoco ellos, el gobierno de Ramallah, donde está Abu Mazen en Cisjordania, el gobierno de Ramallah jamás va a declarar en contra de Hamas. Eso explica la situación en Palestina. Y por eso es que yo he venido diciendo, y con esto puedo acabar esta parte, que lo que acaba de haber el fin de semana no es en verdad el asunto de fondo de Palestina como tal que pueda comprometer a Ramallah, al gobierno de Ramallah, sino del Hamas que controla la franja de Gaza. Y toda esa zona he pasado cuando he ido para el Sinaí, cuando he ido para cuando fui a Egipto, y ahí está lo difícil que hoy está viviéndose una guerra encarnizada de ida y vuelta, de ida y vuelta, con reacciones de Israel que era muy difícil que las creyéramos en verdad de brazos cruzados y que no hicieran nada. Han sido burlados, la sofisticación de su poderío de seguridad ha sido burlado, y entonces ahí están las consecuencias. Claro, no pudieron contener ese ataque, ¿no? Uno tras otro, y su domo, esta especie de domo antimisiles que tienen, no pudo, fue sobrepasado por esto, y como bien dice usted, burlado, ¿no? Porque no pudieron ellos prever esta situación o se confiaron. Ahora mi pregunta también es un poco para entender también más o menos la mentalidad de estas personas que viven ahí, estos grupos terroristas, porque si bien es cierto, vivimos en un mundo que cada día rechaza más la violencia, ¿no? En todo el mundo se han superado diferencias. Nosotros mismos acá en el Perú, ¿no? Cuando perdimos territorio con Chile, vivimos en paz. No imaginamos que a estas alturas haya un ataque, ¿no? Entre países vecinos de esta manera. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es lo que alicienta a estos Sí. grupos? ¿Es la religión tal vez, no? La religión, estas religiones, estos extremistas, ¿no? Es el tema de la religión lo que podría estar impulsando este odio que no se puede resolver durante tantos años. Mira, qué bueno que me preguntes eso, porque eso es exactamente lo que no es el problema entre Israel y Palestina. Mucha gente me llama y me pregunta aquí en Nueva York, donde me encuentro en estos momentos. Estoy a pocos metros de las Naciones Unidas, donde el Consejo de Seguridad se acaba de reunir para ver este asunto. Y digo que no es un asunto religioso, como a veces se suele creer, porque uno mira cómo en Jerusalén tiran piedras los árabes desde la parte de alta, en el monte del templo, donde está el Domo de la Roca, hacia el Muro de los Lamentos, casi al llegar el Sabbat, y no es así. El asunto, en verdad, de la religión, sin duda puede tener alguna cuota de sensibilidad, pero comprenderás que Jerusalén es
la cuna del, digamos, el origen del judaísmo. Ahí está el Muro de los Lamentos, la visión de Abraham y toda esta, la mirada ultraactiva del pueblo judío. Está el Domo de la Roca, de donde la religión islámica dice que Mahoma en un caballo alado subió a los cielos. Y está el Santo Sepulcro, Los, donde Jesús resucita. Yo y conozco los todos esos. católicos, ajá, y los Sí, católicos veneraríamos también ese lugar, ¿no? exactamente. Entonces, yo no creo que vaya por allí. El asunto pasa porque en 1947, 2 años después de ser creada la ONU, luego del holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos dejan Europa y entonces las Naciones Unidas nombra una comisión que fue la comisión de Huskott, y esta comisión, que estuvo integrada por el ex canciller Arturo García Salazar de nuestro país, de Perú, fue a la Palestina, la región de la Palestina, no te hablo del Estado de Palestina ni del pueblo de Palestina, a la región de la Palestina, y llegaron a la conclusión, luego de permanecer allí, de hacer un trabajo in loco de campo, que era ese lugar el que debía dividirse en dos. Uno que sea Israel y otro Palestina. Eso fue lo que hizo la resolución 181, que se inspira en este informe, y en 1947, en noviembre, con esta resolución se crea el Estado de Israel y se crea el Estado de Palestina, pero en realidad el Estado de Palestina no lo aceptan los palestinos. Y entonces toda esta vorágine que han seguido los 20 años siguientes desató la guerra de los 6 días por parte de Israel, y el retroceso de Israel enseguida, ¿qué genera, Diva? Genera que haya, al momento de expulsar a los árabes de sus territorios, generó dos cosas. Por un lado, al expulsarlos, los colonos generan los asentamientos judíos. Y los expulsados se convierten en refugiados. Surgen entonces los asentamientos judíos en territorios ocupados y los desplazados o refugiados, que son los árabes. Ese es el problema central entre Israel y Palestina. ¿Cómo se soluciona? He dicho siempre, desde los tiempos en que fui a Israel a estudiar justamente este asunto para mirarlo in loco, que una mesa de negociación profunda, el cuarteto de Madrid que integran Estados Unidos de América, la Unión Europea, las Naciones Unidas y Rusia hicieron un buen trabajo luego de los acuerdos de Oslo, pero hasta allí lo más llegó por la muerte de estas dos figuras que te dije, que fueron Isaac Rabin y Yasser Arafat. Después de ellos no ha habido interlocutores válidos. De tal manera que el asunto pasa porque como no hay interlocutores válidos en Palestina, como ya te referí, hay una división, una fragmentación. Y en Israel, el partido de Benjamín Netanyahu, con él mismo, que tiene muchos años en el poder, está desgastado, tiene una mirada muy, muy áspera para con Palestina. Entonces no se pueden sentar en una mesa de negociación porque los interlocutores no son los adecuados. Y el Cuarteto de Madrid tiene a una Rusia ocupada pues en su guerra con Ucrania. Entonces, ¿qué debería hacerse? La Liga Árabe. La Liga Árabe, Diva, que justamente es la diplomacia del Medio Oriente, podría reunirse a la luz de esta normalización de relaciones que ha llevado adelante Israel con países árabes, Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, Sudán, han llegado a acuerdos y eso es bueno. Entonces, en esa atmósfera deberían trabajar para crear condiciones, primero, para detener el fuego, que es lo más importante, y luego, ya en el marco de la ONU, aquí a 40 metros, para en verdad mirar profundamente el tema de Palestina con Israel. No hay que esperar, como me decían temprano, que no se puede porque está la guerra de Rusia con Ucrania. No, por favor.
hay hay variables que tenemos que trabajar y creo que el problema de Palestina en su profundidad tiene que ser abordado. Palestina no es miembro, por ejemplo, de las Naciones Unidas, no es miembro pleno, es solamente observador. Eso tiene que cambiar. El Perú reconoce a Palestina como un Estado. Cuando yo fui canciller, tenía toda la intención de abrir una embajada en Ramallah, como la tenemos en Israel. Y Israel tiene todo el derecho del mundo a vivir en paz y todo el derecho del mundo a no tener estas acciones terroristas. Y Palestina tiene todo el derecho del mundo a recuperar espacio. ¿Y cómo se va a recuperar espacio? Yo no creo, Diva, en verdad, que vayan a recuperar todo lo que perdieron. No, tenemos que ser sensatos. Ariel Sharon fue primer ministro en los tiempos en que yo estuve en Israel, en el año 2001-2002, y él inició luego el proceso de desconexión. Pero hay sectores en Israel que no quieren eso. Los asentamientos judíos no son pues esteras, como pensamos en el Perú, donde vive gente muy pobre, gente humilde, buena, linda, pero muy pobre. Aquí, bueno, aquí no, sino en Israel no es así. Entonces, ese proceso de desconexión debería llevarse adelante en su momento. Ahora no, ahora hay que detener la guerra, detener la lucha entre un Estado y el Hamas, que es un grupo terrorista y que no es todo Palestina, como te acabo ya de referir, para centrar de manera Claro. específica lo que está pasando en estos momentos, porque ha sido una incursión contra vidas humanas y eso es condenable. Son actos terroristas que tenemos que condenar porque hay que privilegiar el bien jurídico máximo que es la vida en el marco de los derechos humanos, Diva. Entonces, Estados Unidos no estaría contribuyendo a ese llamado de paz al anunciar que va a enviar tropas para reforzar a Israel y la preocupación que tienen también porque de repente grupos como el Hezbollah que actúan desde Libia puedan intervenir en esta guerra. Mira, ¿Cómo lo yo ven? creo, mira, Diva, yo creo que Estados Unidos está adoptando una posición, digamos, de lo que corresponde a un aliado estratégico de Israel. Ujú. Aquí estamos hablando de un pueblo como Israel que está rodeado del mundo árabe, que es un mundo, por si acaso, lo conozco muy bien, de gente realmente honorable, gente buena, que en el marco de ellos hay sectores extremistas que es distinto, no debemos hacer ningún juicio general. Ujú. El Islam es una religión hermosa, respetable. Yo tengo en mi casa el Corán en español y leo de vez en cuando las aleyas y comparo las aleyas con los versículos de la Biblia y encuentro tantas similitudes. Pero otra cosa es el extremismo. Esos extremistas que han ingresado en las casas y han violentado hogares, han secuestrado familias y han producido más de 800 muertos, más de 2.500 heridos en Israel. Y por supuesto la reacción de Israel también. Hemos visto las fotos, los videos. Todo eso es muy malo. Por eso que lo primero que alcance la diplomacia es acabar con la guerra. Busquen ya un alto el fuego. Uno dirá que es difícil, lo sé, es difícil. Israel acaba de declarar el estado de guerra, como has escuchado a Netanyahu, pero igual nomás tenemos que buscar que la diplomacia multilateral haga su trabajo. Y aquí, Diva, recordando a Arturo García Salazar, gran canciller del Perú, que fue justamente hasta Israel, un país del tercer mundo en esa época como era Perú. Hoy día somos un país en desarrollo, pero podríamos contribuir con iniciativa en el marco de las Naciones Unidas, que el Perú vuelva a tener esa mirada internacional como la tuvo Víctor Andrés Belaúnde, Javier Pérez de Cuellar. ¿Ah? No tenemos que ser una primera potencia y no solamente sacar comunicados para condenar, que es importante, pero tenemos que ser proactivos, como comentaba hoy en la mañana aquí en Naciones Unidas, en Nueva York, proactivos para contribuir, para que la paz vuelva al Medio Oriente, que hoy día es el foco de la atención mundial.
estos miedos, ¿no? De las personas, bueno, que no entendemos mucho del tema, pero tenemos un miedo de repente a que se desencadene una tercera guerra mundial, ¿no? O que arrastre a más países de los alrededores. Es muy descabellada. ¿Cómo ve que se desarrollen en estos días siguientes o en estas semanas el tema? ¿Va a poder Mira, Israel protegerse o de alguna manera tomar el control? mira, yo comprendo. Ujú. Me han hecho muchas preguntas en el día y la más importante, como común denominador que he recibido, es si va a haber o no una tercera guerra mundial. A estas alturas del partido, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Nadie creyó que en el siglo XXI iban a haber guerras y ahí está la de Rusia con Ucrania. Pero también te digo una cosa, que Estados Unidos de América evidentemente sale al frente de Israel. En verdad que Rusia ocupada con Ucrania y China, que más bien quiere seguir en su mirada hacia la conquista comercial, ecuménica en el planeta, en verdad que no veo, sino más bien un marco circunscrito, más regional. No veo una fase extensiva. Quizá Irán pueda tener algún nivel de intervención, seguramente todavía indirecto. Hay que tener mucho cuidado allí, no hay que crear tampoco una alarma planetaria. Todavía veo la guerra muy circunscrita a los dos países. Las amenazas que vemos de Hezbollah del Líbano o de Irán son amenazas que se han dicho en el marco de esta situación, como pasó, por ejemplo, con la eliminación de Soleimani, el general iraní, cuando llegó al aeropuerto de Bagdad en Irak. También hubo una manifestación de esa manera. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que solamente es amenaza? No, pero todavía sigue en ese marco circunscrito. Y esperemos que los países árabes, que son los que pueden generar la calma a Palestina, y de Palestina hablo al Hamas, Ujú. puedan buscar una alternativa Ujú. para que esto pueda caminar. Con Israel, repito, hay buenas relaciones con el mundo árabe. No son las relaciones del pasado, donde todo el mundo árabe en verdad estaba contra Israel. Ujú. Por eso se formó el panarabismo, Divas, el Ujú. panarabismo contra Israel. Hoy día ese panarabismo no existe. Hoy día más bien Israel está ganando espacio con el mundo árabe. Bueno, hay que aprovechar esa situación para que se vuelva a un momento de quietud, donde el problema entre Israel y Palestina se lleve a una mesa, porque finalmente ese problema, si no está resuelto, va a ser muy difícil que todos los demás puedan vivir en paz. Hay que trabajar esos escenarios y creo que en los próximos días, aunque todavía bélicos, tendrán que dar paso a ese momento que todos estamos esperando. Ahora, Israel, si bien es cierto, ha sido pues burlada, ¿no? Herida gravemente, ¿no? Al perder ciudadanos secuestrados, atacados, ¿no? Ha sido un ataque incluso a un festival al sur de Israel, donde directamente estas personas han entrado y han disparado a los civiles, pero en aras de esa búsqueda de paz, podrían tal vez de poner actitudes y responder al llamado del alto al fuego o sentarse en una mesa como usted cree, o tendrían que imponerse para demostrar su poder, ¿no? Para ser respetados de alguna manera. El problema, Diva, de el Hamas es que, como es un grupo terrorista, no es un sujeto del derecho internacional, no responde a reglas como los convenios de Ginebra sobre el derecho internacional humanitario. Ese es el problema. O sea, es el Estado de Israel contra el Hamas, no es contra Palestina exactamente. Okay. Entonces, ¿quién puede ponerle quietud al Hamas? Tendrán que ser los propios árabes, el mundo árabe, la comunidad árabe. No creo que Israel ni Estados Unidos. Entonces, Claro. ahí por eso hay un trabajo estratégico.
Pero ¿cómo se le pone calma al Hamas? ¿Cómo se le aquieta más que calma al Hamas? Primero, que los países árabes con los que han logrado una buena relación con Israel persuaden a Israel a que detenga la respuesta, que es legítima defensa, tenemos que decirlo, ¿no? Pero que deponga esa actitud para encontrar una luz en este túnel de tanta oscuridad que ya lleva décadas entre los dos países. al Déjame. menos por los miles de palestinos que nada tienen que ver en Nada, nada, los palestinos en verdad son gente maravillosa, la conozco muy bien, gente linda, y los Tenemos una israelíes, comunidad palestina en nuestro y, país. y claro, una importante comunidad palestina y una importante comunidad judía, que también son gente linda, que conozco, y te lo digo en verdad desde una posición como académico y como científico del derecho y de las relaciones internacionales absolutamente objetiva. El pueblo de Israel es un pueblo bueno, lindo, como el pueblo de Palestina, un pueblo bueno y lindo, pero merecen, en verdad, que sus actores políticos miren más el sentido humanitario que las pugnas que estamos viendo en estos últimos días y donde tenemos que proscribir cualquier situación que venga con la violencia y más aún si es terrorista, porque eso está proscrito por el derecho internacional. Un pueblo como Israel, además que es ejemplo, ¿no? A pesar de que, bueno, sí, algunos dicen que fue formado prácticamente, hubo una presión para que se forme este Estado luego del holocausto nazi, una presión internacional para devolverle pues al... Mira, no, eso me parece muy mezquino. Claro, porque El pueblo de justamente Israel es quería terminar. Ajá. El pueblo de Israel, perdóname, tiene el mismo origen del lugar compartido con los árabes. Ahí está Isaac e Ismael, los hijos de Abraham. Los árabes eh, se quedaron allí, los judíos, luego de la tierra prometida, vino la diáspora y han retornado. Entonces, digamos, ninguno es exógeno a Bueno, esos claro, territorios claro, y por tanto merecen que la comunidad claro. internacional los atienda a los dos. Lo decía porque siempre que se busca pues el origen y las respuestas, se remontan, ¿no? Los que saben de este tema se remontan pues al origen del país Israel, ¿no? Para de alguna manera excusar estos ataques que están teniendo, ¿no? Pero yo le decía que a pesar de que es un Estado que se ha formado recientemente, es un ejemplo para la comunidad internacional, un ejemplo de desarrollo, ¿no? Porque en un desierto han logrado formar un Estado desarrollado, con educación, con tecnología, ¿no? Y muchos políticos, incluso de estas latitudes, miran como ejemplo, ¿no? Como ejemplo de desarrollo al país de Israel. Entonces, creo que tiene usted toda la razón en valorar ambos pueblos, ambas naciones, ¿no? Y que los pensadores, los intelectuales, la gente dedicada a la diplomacia, pues intervenga de la manera más sensata, creo yo, ¿no? Y principalmente estos países árabes que son también reconocidos como ejemplo, ¿no? Los países árabes que no solamente se llevan bien ahora con Israel, sino con todo el mundo, son ejemplo de desarrollo, de tecnología, puedan voltear la mirada a este hermano país suyo, ¿no? Y Sí, ser ejemplo, guía, tal vez. sí, yo coincido plenamente contigo. El pueblo de Israel ha pasado mucho en la historia. El holocausto los flageló y la comunidad internacional tenía que reaccionar con sentido humanitario hacia los judíos. Y lo mismo con el pueblo árabe.
que ha estado también latigado a través de los años. Acuérdate, en todo el proceso del siglo XX sobre todo, pero el pueblo árabe también es un pueblo de mucha, muy pujante, y creo que el Medio Oriente, si la humanidad se pone de acuerdo y encuentra el camino de la diplomacia, que es el camino de la paz, el Medio Oriente deberá dejar de ser ese espacio conflictual de siempre. Desde que hemos nacido conocemos, ¿no es cierto? Bueno, pero para eso hay que tener buena voluntad. Y la buena voluntad solamente se recrea cuando se dejan estas visiones apasionadas, enfermizas, retrógradas y extremistas de uno y de otro lado. Tenemos que mirar con mucho equilibrio el asunto de Palestina y el asunto de Israel, dos pueblos que allí están juntos y no van a estar separados, van a tener que vivir toda la vida juntos. Uno exigiendo que les devuelvan los territorios en la medida en que el correlato real lo permita, y el otro queriendo vivir en paz sin el sobresalto de los terroristas que no les permite la tranquilidad que todo pueblo necesita, todo pueblo requiere. Bien, una última pregunta, bueno, dos últimas preguntas acerca del conflicto entre Ucrania y Rusia, que un poco se ha dejado de lado, ¿no? Por estos otros temas que han salido. ¿Cuál es su evaluación hasta el momento? ¿Cómo ve, cómo viene siguiendo usted el tema de Rusia y Ucrania? Mira, yo veo el tema muy complejo. Creo que hay más una preocupación por la carrera armamentística que por otra cosa. Los que han hecho su agosto son los vendedores de armas, tenemos que decirlo así. No veo una luz donde digamos que Rusia sale victorioso o que Ucrania sea el que venza. Me preocupa mucho que sigan enfrascados en una guerra sin ningún tipo de escenario y solución. Volodymyr Zelensky acaba de estar aquí en las Naciones Unidas, incluso pidiendo que Rusia no tenga el derecho de veto. Eso es absurdo, porque el derecho de veto más bien es la velita mágica para la paz. Y los rusos pues han tenido reacciones para con sectores ucranianos. Es encarnizado. No encuentro sino que la diplomacia también debe hacer su trabajo, y creo que es importante que las Naciones Unidas le meta más el ímpetu a este asunto, porque de lo contrario, si se sigue mirando desde afuera, no se va a llegar a lejos. El secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, Antonio Guterres, no solamente debería declarar, sino debería tener una actuación más directa con este tipo de escenarios que se está presentando en el mundo. Mira, guerra de Rusia con Ucrania, ahora la situación entre el Hamas con Israel, y esos espacios conflictuales no son nada buenos para el mundo. Y las Naciones Unidas está llamada a cumplir un rol mucho más activo del que ya tiene, por el bien de la paz mundial, de acuerdo con la Carta de San Francisco, en su artículo primero, que llama al mantenimiento de la paz mundial. Hemos visto, ¿no?, durante el desarrollo de esta guerra entre Ucrania y Rusia, que muchos países tomaban posición, incluso muchas personas también tomaban una posición, pero ¿cuán responsable es eso de países, por ejemplo, de un país, de un Estado miembro de las Naciones Unidas, tomar posición, no Muy ponerse la banderita? importante, es muy importante que los países tomen posición, pero antes de hacerlo consulten, lean, porque la posición determina la política internacional del Estado y las repercusiones hacia ese Estado también. Entonces tenemos que ser muy cautos a la hora de tomar una posición diva. Y creo que el Perú, por ejemplo, yo no sé si habrá sacado algún segundo comunicado, porque hace rato debió sacarlo.
O sea, el primero fue de condena por los ataques del terrorismo de Hamas, eso me pareció bien. Pero también ha habido ahora reacción por parte de Israel y ha muerto mucha gente y hemos visto muchos niños. Yo he visto muchos videos en realidad muy, pero muy trágicos. Y la Cancillería debería también pronunciarse sobre eso y buscar más bien un punto de equilibrio. No digo lavarse las manos. La diplomacia no es lavarse las manos. La diplomacia es encarar con objetividad y buscar que el Perú, por ejemplo, qué bueno sería que la Cancillería peruana diga, el Perú lanza la siguiente propuesta y la presenta en el marco de esto que está pasando en el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Por qué no? Repito, no tenemos que ser una potencia mundial para hacerlo. Ya lo hemos hecho en el pasado con Arturo García Salazar, ya hemos tenido actuaciones con Víctor Andrés Belaúnde en 1960 que presidió la Asamblea General de las Naciones Unidas y Javier Pérez de Cuellar que fue secretario general de la ONU. Desde ese tiempo hasta ahora seguimos siendo un país en desarrollo. Nos corresponde entonces mantener esa tónica de preocuparnos por lo que pasa en el mundo, que además por la globalización es un mundo muy estrecho. Además, por nuestros antecedentes siempre de país pacífico, de país visto como un país, pues, ¿cómo lo puedo decir? Tolerante. Un país del equilibrio que ha tenido Claro. ha tenido presencia mundial. Tenemos que tener presencia mundial. Así es. Para eso es la diplomacia. Y te lo digo, en verdad, ahora que estoy terminando mi participación, porque ya mañana vuelvo a Lima después de 10 días, donde hemos sentado una declaración sobre el problema, el contencioso del Sahara marroquí. Tenemos que tener posición. El Perú la tiene y Rodríguez Mackey, en su calidad de peticionario y ex canciller de la República, la he presentado. Y no somos, pues, el primer mundo, ¿te das cuenta? Es solamente tener ganas, ímpetu académico, profesional, como corresponde, Diva, ¿ya? Muchas gracias, estimado ex canciller. Yo le agradezco bastante porque nos ha podido esclarecer bastante y ha tenido un llamado a nuestras autoridades diplomáticas y también nos ha enseñado un poco cómo debemos ver estos conflictos, ¿no? Para aprender de los errores de otros y que estas cosas no se repitan, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, querido público de Contacto Político, con ustedes hasta el próximo lunes. Gracias.